La duda proviene del conocimiento. Si tienes conocimientos, no tienes otra opción que vivir dudando. El conocimiento proviene del pasado. Si tienes un pasado que está vivo y del cual dependes, que te habla y al cual obedeces, hay conocimientos. El conocimiento es la memoria de todo lo que ha pasado. Es pasado. El pasado proviene de la mente. Si tienes un pasado que está vivo en ti, es inevitable que haya una mente dominante, una mente que te controla. Mente, pasado, conocimiento, duda. La mente proviene de la inocencia. Es el resultado natural de haber sido inocente. ¿Qué significa ser inocente? No sé cómo son las cosas, no tengo nada definido. Así nacemos. La inocencia da lugar a la mente. La mente al pasado, el pasado al conocimiento, el conocimiento a la duda. Por eso que muchos maestros aseguran que la duda es la punta del ovillo de un proceso de transformación, de muerte, de resurrección, de renacimiento. Si te dejas llevar por la duda, que es esencialmente de la mente, más tarde que temprano vas a llegar a tu inocencia. Es sagrada la duda, aunque sea de la mente. Así como la mente surge de la inocencia ha surgido de la inconsciencia. Toda una existencia en un estado consciente necesitaba volverse inconsciente. Necesitaba crear partes separadas, dormidas, aisladas, desconectadas, que sean inconscientes. Porque sin inconsciencia no habría inocencia. Sin inocencia no habría mente. Sin mente no habría pasado. Sin pasado no habría conocimiento y sin conocimiento no habría duda. La inconsciencia ha sido creada por la conciencia. Este es el juego. Dejar de dudar es volver a la fuente. Cuando ya no existen dudas, no hay mente que domine. No hay conocimientos que hablen. No hay pasado que te someta. No hay inconsciencia que esté guiando tus decisiones. Cuando no hay duda, ha desaparecido todo el rastro. Se acabó el juego. Has vuelto a la fuente. Te has vuelto consciente. Y como hemos dicho muchas veces desde este lugar, la conciencia no es la última estación. La conciencia es instrumental. La conciencia lo único que pretende es que regreses al amor. Y hay mucha gente que sabe esto, que le llega un momento en el proceso de búsqueda o del ser discípulo que tienen que morir, que lo tienen que dejar todo. Dejar todo es una buena opción, parecida a la de desapegarse de todo o dejar de depender. Pero esta opción necesita en algún punto de la voluntad. Dejar todo necesita de un acto que proviene de la voluntad. Lo voy a dejar todo. Hay una opción mucho mejor. Y ojalá te atrevas a pedirlo de corazón. En vez de proponerte dejarlo todo, pide la existencia perderlo todo. Eso no depende de la voluntad. Si te atreves a pedirle la existencia que te lo quite todo, nada estará en tus manos. No podrás seleccionar esto sí, esto no, esto más adelante. Hagamos un proceso. ¿De qué va tu proceso de crecimiento personal?
de medir cuándo vas a ir dejando cada una de esas cosas que te tienen atrapada? Una larga lista de cosas. Pero siempre te reservas algo hasta la muerte. Lo más importante se deja para el final. Y en el medio del camino te vas creyendo que has ido dejando cosas, que te has ido desapegando de cosas. Es un gran autoengaño. Porque lo más importante, lo esencial, no lo dejas. Morir es eso, es dejar lo más importante. Es preferible que te lo roben antes que dejarlo. Porque si decides dejarlo, es dudoso. Pero si pides que te lo roben, te puedes encontrar con un muy buen ladrón que ni siquiera va a dejar rastros y te lo va a robar todo.